con don Marín Condori. A ver, usted habló del trigo. El trigo es probablemente el cereal más requerido en el mundo, porque es el que se hace pan, y el pan es bíblico. Habíamos quedado, o habíamos dicho, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y ahora China son los que tienen esta variedad de soya inventada o no es inventada, es producida. Desarrollada, ¿no? Desarrollada en Argentina. Por Bioceres. Claro. Ahora, yo la vez pasada le mandé preguntar con José y usted dijo sí. Lo que hay que hacer es homologar los eventos, porque nosotros si lo homologaron en Estados Unidos, si lo homologaron en Argentina, si lo homologaron en Brasil, no vamos a venir a decir hace daño a la salud humana, ¿Cómo vamos a poder probar eso? Si allá a los argentinos no les hace nada, a los brasileños, a los americanos, ¿por qué nos tiene que hacer daño a nosotros? Exactamente. Por eso que la normativa, este decreto de 1997 del Comité Nacional de Bioseguridad, debe ser actualizado y corregida a la tecnología actual, porque no está acorde, no sincroniza, porque ha sido desarrollado para uno o pocos eventos. Hoy los eventos son apilados. Los cultivos, por ejemplo, el cultivo de maíz tiene más tecnología que un iPhone. Imagínense, claro. Resistencia a diatrea, resistente a Spodoptera, Ricoverpa, ¿no? Tantos otros gusanos, glufosinato de amonio, glifosato. Entonces, son muchos eventos apilados. Entonces, ¿por qué comento esto? El obtentor de este evento, en este caso Bayer, en este caso para la HB4 fue la empresa argentina, Chica. Sí. El gen lo sacaron del girasol por la tolerancia a la sequía y lo colocaron en el trigo. Un ratito. Voy y saco el gen del girasol, se lo pongo al trigo y veo cuál es su comportamiento. Exacto, porque el girasol, dentro de su estructura, es mucho más tolerante a la sequía. Entonces hay muchos genes involucrados, será 1, será 2, será 5, pero identifican cuál es esa región, cuál es el gen responsable por tolerar a la sequía. Una vez encontrado, a través de la ingeniería genética, lo insertan en el trigo. Pero no es un trigo grande, no, es a nivel celular, que no vemos, nos estamos imaginando nomás cómo se la hace. Y luego se la regenera, y al regenerarse, traspasa toda esa información de una célula a todo el genoma de la planta. Es como cuando uno embaraza a la esposa. ¿Usted cree que embarazó a un muchacho ya con todo formado al primer día? No, es una célula. Y esa célula pasa a 2, a 4, 8, 16, 32. A los 9 meses de alcamba ya nace, ¿no? Lo mismo pasa con el trigo. Cuando por ingeniería genética lo insertan ese gen, va a través de la mitosis, multiplicándose, ¿no? Las células, y se tiene una planta. Entonces, ¿En cuánto tiempo desde la primera prueba hasta, ok, listo, láncenla, cuánto pasa? Mínimamente unos 2 años, 2 años y medio. Lo que significa que usted ha podido conseguir el proceso de la tropicalización de la quinoa si no hubiera tenido tanta traba, si no hubiera habido tanto problema, falta de plata, en 2 años y medio, 3 años hubiera tenido? No, mínimamente unos 6 años, mínimamente. 6 años. ¿Por qué es más lento el proceso de la quinoa que...? Porque en la genética mendeliana comienza a segregar la planta, no es estable. Si yo tengo esta semilla, ahí vamos, siembro la campaña siguiente, esta es planta baja. Para el próximo año esa misma semilla te va a dar planta alta, planta baja, mediana, ¿no? Entonces está segregando, es inestable. Sí o sí tiene que llegar a una homocigosis cercano a los 100 para decir, esta es línea fija, ¿no? Por eso es que tarda. Sin embargo... Pero aparte la hago, como dice usted, la hago pensando en la cosecha también. Así es. ¿No es cierto? Así es. Entonces, cuando usted me preguntaba hace rato de la homologación, el inventor de este gen con tolerancia a la sequía, él hizo todos los estudios de toxicidad, por ejemplo, de carcinogenicidad,
alergenicidad, Todo. ya lo hizo el estudio. ¿Por qué cuando queremos meter nosotros tenemos que nuevamente hacer eso? Lo que queremos es homologar ese evento, porque eso es lo mismo para China, para Israel, para cualquier otro lugar. Lo que tenemos que hacer simplemente es hacer la adaptación o validación del material bajo condiciones nuestras. ¿Cómo se comporta la variedad en Okinawa, San Pedro, ¿no? Pailón, Cuatro Cañadas? Son distintos. Claro, sí. Porque puede ser que el evento llegue a un mal material. Entonces decimos, no, esto con tolerancia le sé que no sirve. No, tiene que servir porque depende del genotipo de la planta. Lo que uno tiene que hacer es cómo se comporta el material in situ acá en Santa Cruz. Y eso son 2 campañas, 3 campañas. Entonces, ¿por qué tenemos que gastar más 6 años, 8 años o 10 años? Entonces el inventor del evento ya lo hizo. Por eso se llama homologación de esos estudios a través de literatura y nosotros solamente probar cómo se comporta el material, el genotipo. Obligatoriamente en el trigo que venga de Argentina, hagamos de cuenta que sí lo vamos a adoptar, tenemos que hacer pruebas para ver exactamente cuál va a ser su comportamiento. Exactamente, eso es, don Carlos. Porque el material puede ser malo. De repente no te da grano, o de repente es muy chico, o de repente es muy enfermo, ¿verdad? Pero estamos probando al material, a la variedad o al híbrido. El resto, el estudio grande, ya se hizo de los eventos. Entonces, esa es la que queremos que se homologue. Con eso se acortaría el tiempo de solicitud y su validación de este material, ¿no? No hay necesidad, una vez se la tiene bien la planta, se la atiende como se debe, se le dan las condiciones, estoy peleando para no tumbar más monte y producir más en el mismo espacio, de ser posible. Sí, ese es el reto de nosotros, llamamos agricultura conservacionista. Ya. O sea, si yo levanto hoy 2 toneladas por hectárea, tengo que aspirar a levantar 2.2, 2.5, 3 toneladas en la misma superficie. Ya. Pero ¿cómo lo hago eso? ¿Cómo se logra? No solamente es la semilla es uno de los pequeños componentes. Puede ser el super material genético, pero si no le das condiciones no se va a comportar bien. Entonces tiene que estar el suelo bien preparado, tiene que haber materia orgánica, tiene que haber perfil de agua en el suelo. O sea, son múltiples, tener cortinas rompeviento para evitar problemas de choques térmicos. Entonces son muchos otros manejos que hay que hacerlo con esa semilla que están. Por eso es que vamos a levantar muchos rendimientos por hectárea, ¿no? Pero si no lo hacemos eso, no lo acompañamos esta genética con el manejo, vamos a tener problemas. Que quede claro que no es, la tengo la semilla que me dio Marín y voy y la tiro y no es así. No, hay que preparar la tierra. Así es. Ya no hay que tiramos, como el dicho, el Canva bota una semilla y termina. No es así. No es así. No es así. Tiene que acompañar todos los cuidados. Por eso se hacen las rotaciones de cultivos. ¿Por qué se hacen las rotaciones? ¿Para no acostumbrarla a lo mismo, a la tierra? No, también. Pero generalmente la rotación de cultivos es para romper los ciclos biológicos de enfermedades que hay en el suelo, que hay en la parte aérea. Romper ciclos biológicos de plagas. Porque un gusano puede gustarle a la soya, pero no gustarle al trigo. Y si yo pongo trigo, entonces ese gusano, chao, se va a morir, ¿verdad? Estoy rompiendo. Por otro lado, también tengo que pensar en el rastrojo, la materia seca que va a dejar en el suelo. Ya. Cuando yo siembro trigo, por ejemplo, eso me encanta a mí, vos ves el chaco limpio porque controlaste hoja ancha. Las malezas de hoja ancha se controla con trigo. Y cuando yo meto soya, ya no tengo mucho problema de hoja ancha, ¿verdad? Entonces son unas maneras de acompañar en el manejo para que nosotros podamos siempre estar incrementando sobre la misma superficie mayor productividad. Entonces, la quinoa, por ejemplo, encaja en este modelo de rotación de cultivos perfectamente. ¿No? ¿Qué quinoa están usando en Estados Unidos, en China? Es la misma, las tetraploides, nosotros llamamos quinoa
La gente del altiplano llama quinoa real, ¿no? Hay quinoas dulces, pero todas ellas son equivalentes sustancialmente. El nombre de quinoa real, don Carlos, está mal expresado o mal contado. A ver. Durante la colonia han venido los europeos, ¿verdad?, a conquistar este territorio. Pero el indígena siempre daba lo mejor del alimento al rey. Ah, por eso es real. Entonces dice, quinoa para el rey, digamos, ¿no? De ahí viene el nombre quinoa real, ¿no? Ajá. Pero ese es por el tamaño. Porque no le va a dar pues un grano chuzo, ¿no? Tiene que ser un grano bien lleno, ¿no? Estéticamente blanco, no sé, pues, ¿no? Entonces, pero yo quisiera saber, si alguien me contradice o me enseña, quinoa real tiene más aminoácidos y la quinoa tropicalizada tiene menos aminoácidos. No, no hay ese corte, no existe. De hecho, yo he sembrado y he hecho ese análisis. He traído quinoa del altiplano, la he sembrado acá, cosechado la semilla, he hecho ese análisis del mismo material del altiplano. Cosecha en el altiplano, cosecha en el oriente, el mismo material. Ya. No hay ninguna diferencia. Ninguna. Ahí lo metí la quinoa tropicalizada, tampoco hay diferencia. ¿Por qué a ese material traído del altiplano hubo que hacerle esta variación de tropicalizada? Por sus suelos y por el calor. Ajá. Hay un concepto que nosotros manejamos, el concepto de genética. Dice, es la ciencia que estudia la herencia y la variación. La herencia es la herencia genética, lo que existe en la planta, ¿verdad? Tiene que expresarse. Pero hay otro que la variación es el ambiente. Entonces el ambiente ejerce una función para que se exprese esta planta. Los conejitos himalayas, por ejemplo, en su estado natural, tienen ese pigmento en la nariz, en la colita, ¿no es? Pero le trae al trópico, se pierde. ¿Es otro material? No, es el mismo. Simplemente hay una interacción genotipo-ambiente. Claro, el ambiente importa mucho. Exacto. Entonces, el material, la quinoa tropicalizada, está hecha para la condición de los llanos orientales, para los valles también. De repente este material no se comporta bien en el altiplano. Eso le iba a decir. Usted está haciendo apuestas arriesgadas, bueno, no es nuevo en usted. En San Julián, donde hace un calor tremendo y lo está llevando al mismo tiempo a probar, ahora está yendo a probar o ya sembró en los valles mesotérmicos. Así es, que en verano. En verano. Sí. Entonces va a tener el mismo producto en dos lugares y le va a dar una mano a un montón de gente que puede o hacer segunda opción o en su defecto la primera opción, pero en espacios más extendidos. Así es. Pero que yo lo pensé para hacer verano-invierno. En el verano, los valles serían netamente para multiplicación de semillas. Que la gente comercialice semilla. Claro. Y esa semilla lo vende acá y acá se hace de manera comercial extensiva en los llanos. En abril, en mayo la siembra, ¿no? Entonces, ¿quién nos provee de semillas? Los valles. Qué va. ¿No? Claro. Está pensado así. Ahí daríamos también trabajo, daríamos mano de obra, ingreso para la gente de los valles, ¿no? Por eso el estudio. Yo hago en Comarapa, Valle Grande, Quirusilla. Esos son mis 3 lugares de estudio, ¿no? Entonces, pero la quinoa tiene una versatilidad genética muy importante. Desde el nivel del mar hasta 4.000 metros. Está visto. Pero hay que hacer también mejoramiento con especies silvestres. Entonces yo estoy trabajando también con cañagua, ¿no? Cañagua es Chenopodium palidicaule. La quinoa es Chenopodium quinoa. Hay Chenopodium berlandieri. Hoy un amigo de la Universidad de Utah de Estados Unidos me mandó un material, pero realmente huele feo ese material, ¿no? Pero debe ser muy bueno para gusanos. Claro, y la quinoa tiene buen olor, ¿no? Tiene, ¿no? Pero lo que hay que también ahora hacer es, cuando yo voy a exportar, yo tengo que hacer un lavado de la semilla, y eso se llama saponina, y esa saponina se la echa a la basura, pero hay que encontrarle qué cosa podemos aprovechar de estas saponinas, detergentes,
no sé, pues, herbicidas, cosméticos, aprovechar. O sea, hay muchas cosas por estudiar todavía, ¿no? Por encontrar resultados, ¿no? Entonces, pienso que estamos nosotros como país en medio de las oportunidades, por lo menos por estos 10 años, 10, 15 años. Porque que no es mucho tiempo, no es mucho hablando de los tiempos en los que se está viviendo. Sí, porque lo que yo estoy haciendo, está haciendo los asiáticos, los españoles. España va a llegar a esta campaña, va a llegar a las 20.000 hectáreas. Entonces, en tema de logística, está pues cerquita a los asiáticos. Y nosotros, cuando yo quiero llegar al puerto, gasto como $110 por tonelada en costo de logística. Y para llegar hacia los asiáticos, ¿cuánto más? Pero hay países que están en los puertos. Por eso necesitamos de las políticas públicas, que tengamos condiciones de trabajar, tengamos condiciones de poder usar ciertas herramientas. Pero estamos doblemente afectados, ¿no? El INIAF le falta una ley, ¿no? Para que le dé estabilidad. Le falta. Yo, con mucho dolor voy a expresar, INIAF es el brazo operativo en ciencia del Estado. Es su máxima institución. Que habría que cuidarlo como... Exacto. Solo con técnicos. Así es. Entonces, pero se ha politizado. Cuando la política está por encima de la ciencia, no existe... Hay algo que estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Claro. Entonces, y lo que yo pensaba es llevarlo a rango de ley INIAF. Porque los gobiernos pasan, los técnicos e investigadores también pasan. Hoy es así. Pero no debería de ser así. Los gobiernos siempre van a pasar, pero el investigador tiene que hacer carrera, jubilarse en 30, 40 años, no sé, ¿no? Así vamos a poder hacer investigaciones, hacer ciencia. Si no, por ejemplo, yo vengo con una idea de querer hacer mejoramiento en quinoa. Al año me sacan, pues, perdimos un año. Pero ¿qué pasa si ese tipo está de por vida ahí? Va a producir. Y no estamos inventando la pólvora. ¿Cómo funciona Embrapa? Embrapa es similar a lo que es INIAF. Bueno, la brecha es grande, no es similar, pero dentro de su estructura es eso. Embrapa, empresa brasilera de pesquisa agropecuaria, es un monstruo en Brasil. Recientemente en el Congreso Brasilero de Soya lanzaron un material llamado Extend, que es resistente a otro grupo de herbicidas, principalmente dicamba. Nosotros estamos usando otro herbicida, ¿no? Entonces es un monstruo. INIA, INTA Argentina, pasa lo mismo. Entonces, yo estoy siendo El Salvador, no. Así funciona. Lo que funciona afuera, eso es lo que hay que adoptar en nuestro país. Pero cuando tenemos, como yo digo, nosotros necesitamos más ciencia y menos política. Y cuando está esto mezclado, eso es lo que somos. Mendigando por tecnología, mendigando por evento, importando o acelerando contrabando. Tiene que pararse toda esta cosa. Hablando del contrabando, está llegando maíz. Ya se probó en Sedacruz, ya probaron que el 70% del maíz que hay en este momento en silos y en estas cosas es transgénico. Le pregunto, ¿qué pasa si se siembra transgénico clandestinamente? ¿Qué problema puede haber? ¿O ya es tan propio de aquí como cualquier otro que sí se puede probar y que no va a pasar nada? No va a enfermar otras plantas, porque hay mucha gente que tiene preguntas como esa. Bueno, cuando no se conoce al material, de hecho, puede venir enfermedades hasta cuarentenarias. Ahí está. Ya. Pero los silos de mapa, 70% usted lo dijo que está con maíz transgénico. Y es prohibido. ¿Y cómo el que prohíbe va a comercializar? Estamos en una situación realmente, el mundo está al revés, ¿no? Lo que tiene que el Estado es ordenar lo que ya el agricultor está usando. Los menonitas hacen híbridos, pero es de la primera generación.
¿A quién está afectando? Es al que va a sembrar ese híbrido. El híbrido original, ahora sí. El híbrido original, un híbrido simple, siempre tiene mayor techo genético de producción por su heterosis. Ya. Sin embargo, el menonita que está haciendo híbrido doble o triple o múltiple, no sé, pero no está alcanzando su techo genético. ¿Por qué no? Porque los materiales no están al 100% de heterosis. Ya. Entonces, es como decir, yo agarro parental A, cruzo con parental B y este me dio un híbrido AB. Este es el mejor, porque está al 100% de heterosis. El otro no, puede estar en 75, puede estar en 50. Entonces, la expresión genética de ese material para tener buenos rendimientos no le alcanzó por el mismo nivel de heterosis. Entonces, pero ¿quién sufre, quién paga los platos rotos? Es el que está sembrando, el agricultor, ¿no? Entonces, tiene que ordenarse, tiene que autorizar de que nosotros podamos también hacer híbridos transgénicos, con tolerancia a Spodoptera principalmente, Helicoverpa, Diabrótica, Heliotis, todos los gusanos que comen al maíz, ¿no? Pero no podemos hacer, ¿sabe por qué? Porque dice, cuyo país es centro de origen o diversidad biológica, no dice nuestra ley dice eso, la ley de la ley de la madre tierra, sí, ¿no? Dice eso. Pero ¿qué dice en la Constitución Política del Estado? El artículo 409, que todos los organismos genéticamente modificados serán regulados por ley. Por eso que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno está llevando una propuesta para que pueda cambiarse, ¿no? Porque las dos leyes que tenemos, nos guste o no, pero existen dos leyes, pero que son atentatorias a lo que nosotros estamos buscando, porque nos prohíbe. Entonces, creo que es bueno de que una ley creo que se cambie con otra ley, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, por eso es importante, ¿no? Pero también tiene que cambiarse la estructura del Comité Nacional de Bioseguridad, porque son ellos los que van a determinar si esto es bueno o no. Pero para eso tiene que haber una instancia técnico-científico imparcial, imparcial, que la parte técnica, o sea, en bioseguridad hay un análisis de riesgo, y eso lo hacen los cientistas, sin ningún sin ninguna presión. condicionante política. Así es. Dice, ¿esto sirve o no sirve? Ese es el informe que ellos dictaminan. Y luego pasa el análisis de riesgo a otra instancia, se llama la parte de comunicación del riesgo o gestión del riesgo, ¿no? Pero eso ya es la parte política. Si esto no conviene al país políticamente, por más que sea bueno este material, lo anulan. Y luego al final viene la comunicación del riesgo. Son esos 3 pasos en Comité Nacional de Bioseguridad. Para que le aprueben la quinoa tropicalizada, tuvieron que ir a ellos y decirles nada. No, porque no es esto un organismo genéticamente modificado como los transgénicos, ¿no? Esto es el método convencional, ¿no? Si yo saco del girasol esa parte amarga que tiene y se la echo a la soya o se la echo a cualquier otro grano, eso va a correr al bicho porque no le gusta el amargo. Así es. ¿Es correcto? Así es, ¿no? Pero no solamente es hacer las investigaciones porque... ¿Eso es transgénico? Es transgénico. Ya. Transgénico es así. A ver. Toda manipulación genética, Claro, un gen foráneo, un gen extraño que no está en la especie, eso se llama transgénico. Ya. Por eso yo a veces hablo, vamos a hablar prefijo trans. Ya. Transfusión es colocarse, suministrarse, ¿no? Transacción, sacar, llevar dinero. Transfugar. ¿No? Los adenistas ahora son masistas, los milistas se cambiaron de partido. Sí. Transexual. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Se cambió de sexo. Y transgénico es llevar o cambiar genes. Estamos hablando de genes funcionales. No está metiendo veneno. No estamos metiendo.
una planta en otra. Exacto, pero es a nivel celular, es Claro, tan chiquito que no se ve, tiene que ser realmente con otro mecanismo de reactivos, ¿no? Entonces, ese es transgénico. Entonces, pero cuando dice modificación genética, yo soy producto de una modificación genética, pero dentro de la misma especie, no estoy con otro gen. Entonces, un gen foráneo que no está en nuestra especie, a eso se le llama transgénico, ¿no? ¿Por qué cuando se habla de lo transgénico, de las manipulaciones, entra inmediatamente el glifosato? ¿Cuál es el problema que tiene el glifosato con el mundo? Porque pareciera que es lo peor que se ha podido hacer. ¿Es natural o es químico? Lo mejor que podía haber pasado es poder haber tenido al glifosato. Glifosato se utiliza desde 1974. Era para controlar, por ejemplo, los canales, ¿no? Canales de los desagües, los desechos, porque se enmalezaba. Y ahí aplicaban. En la vía férrea, para que no se enmalece, se utilizaban estos productos. Hay más de 160 países que utilizan glifosato. Y es del 74. Entonces, mira, en la agricultura dice, pucha, quisiéramos tener este producto que controla todo, porque usted aplica, mata todo lo que es verde. Todas las malezas de hoja ancha, hoja angosta, donde llega el producto mata. Y si yo tengo la soya, también mata. Entonces dijeron, ¿cómo sacar ese gen para colocarla en la soya? Para que sea resistente. Claro, que yo aplique, que muera todo lo que está de maleza, menos la soya. ¿Cómo es la historia, don Carlos? Mira, en Estados Unidos, donde era la fábrica de este producto, ellos tenían unas piscinas grandes donde iba todo este desecho de glifosato en la producción. Un día se le ocurre a un gringo estar en esa piscina, dice, a ver, ¿qué veneno hay dentro? ¿Qué animal, qué microorganismo, qué tipo de vida hay en este desecho del veneno? Y el gringo agarró pedazo de tierra, a ver, vamos a ver qué cosa hay acá. Al laboratorio. Laboratorio. Y había una bacteria vivísima en medio del veneno. Y eso se llama Agrobacterium tumefaciens. Dijo, ¿y por qué esto está vivo en medio del glifosato? No tiene algo. Estudiaron a esta bacteria, sacaron el gen responsable para tolerar el glifosato, colocaron a la soya, colocaron al maíz, ¿no? Por ingeniería genética, ¿no? Claro. Entonces, cuando colocaron a la soya, pucha, moría todo menos la soya. Qué belleza, ¿no? Eso es ciencia, así más o menos nació el tema del glifosato. Pero el glifosato fue de 74, aparece. Y los transgénicos aparecen en el 96. O sea, veníamos usando, ¿cuántos años atrás? Más de 20 años. Y ahora asocian transgénico con glifosato. Yo sé que son esta gente que quiere dañina, ¿no? Los activistas principalmente. Yo los llamo comunistas frustrados porque no llegaron, ¿no? Quedaron por ahí nomás. Entonces, todo está mal para ellos. Pero ellos no conocen la necesidad del agricultor. Ellos no siembran ni un metro cuadrado, pero están en contra. Nosotros vivimos, nosotros somos agricultores, demandamos de esta tecnología. Cuando tenemos problemas, tenemos la impotencia, cómo levantar una cosecha, ¿no? La patente, porque también es otra de las cosas. Esto termina favoreciendo a las transnacionales. La patente es de la empresa que la inventó. En este caso sería Bayer, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo se libera un evento como para que cualquiera lo pueda usar? Yo no sé en este momento exactamente qué tiempo, pero creo que son unos 20 años. Pasado el 20 años, ya se hace de uso público, cualquiera puede hacerlo. La quinoa tropicalizada que usted va a hacer, va a tener en siembra para sacar semilla. Cualquiera que vaya y compre lo puede usar. Claro, es libre. Solo que la quinoa tiene un proceso llamado cruzamiento natural. Entonces, si él utiliza esta cosecha y siembra, levanta esta cosecha, siembra, va a haber desuniformidad en la arquitectura. No está al 100%. Entonces siempre tiene que proveerse de semilla.
que la universidad va a hacer la semilla genética básica, ¿no? Para tener buenos rendimientos. Porque imagínense un material que tenga desuniformidad y maduración. Uno va a estar que ya para cosecha, el otro va a estar verde. No conviene eso. Tiene que estar uniforme. Se ¿no? estandariza. Se estandariza. El caso de la soya al trigo no tiene ese problema. Pero hay 3 sistemas de sistema reproductivo en plantas. Uno se llaman autógamas, quiere decir que en la misma flor están los 2 sexos. Ya. Macho y hembra están ahí. Y la soya tiene cleistogamia, que significa que cuando el pétalo quiere abrir, ya está autofecundado acá. Ya. Cualquier polen que llegue no va a hacer nada, porque ya está fecundada. Hay otras plantas que cuando está adentro, cuando abre el pétalo, aún no se ha autofecundado. Esa es la quinoa, eso es el girasol, eso es, ¿no? Por eso se llama autógamas con frecuencia alogámica. Y hay otras que nosotros llamamos alógamas, como el maíz. El maíz puede llevar 200, 300 metros, el viento puede llevar ese polen, ¿no? Entonces, por este sistema, el agricultor que va a sembrar quinoa siempre va a tener que demandar semilla de alta categoría para que no tenga ese problema de desuniformidad. Nosotros, porque conocemos, vamos a estandarizar la maduración y todas las características agronómicas, ¿no? ¿Cuántas hectáreas tengo que tener de semillas para llegar al objetivo que usted tiene de 150.000 hasta el 2030? Bueno, si me permite mirar acá, sí, claro. ahorita le digo, claro, porque hemos hecho una proyección, sí. Ahorita le digo. En esta proyección que nosotros hicimos, más o menos se siembra 5 kilos para 1 hectárea. 5 kilos por hectárea. Por hectárea, esa es la siembra, ¿no? Yo estoy abriendo acá. Entonces, aquí está quinoa, exacto. Por ejemplo, lo que yo le decía, yo tengo 130 kilos, ahora. Ya. Voy a sembrar con esos 130 kilos 26 hectáreas en los valles. Verano, 22, 23. En el invierno 23 voy a tener 5.200 hectáreas con esa que voy a producir en los valles. Ya. De esas 5.200, para el próximo año, invierno 24, voy a estar con 8.000 hectáreas. Y tengo semilla de sobra. Ya. Si la gente quiere sembrar mucho más, 10.000, 20.000 hectáreas, tenemos la semilla. Pero también tenemos que nosotros comercializar esa semilla. No podemos vender todas, ¿no? Al 2030, más o menos está proyectado que podamos llegar, a ver dónde está, a una superficie casi cercano a las 100.000 hectáreas, equivalente a la superficie de trigo, ¿no? Ya. Entonces, son 5 kilos que necesito para sembrar 1 hectárea. Ya. 50 kilos, ¿no? La equivalencia, ¿no? Entonces, todo esto siempre será un poco llevado adelante de manera ordenada cuando se acople la parte de extensión de transferencia. Si nosotros no publicitamos, entonces seguramente tampoco vamos a llegar. Pero hoy recibimos muchas llamadas, incluso esta charla lo voy a hacer en la San Andrés, Universidad de San Andrés en La Paz. Hay el Chaco que quiere producir quinoa, entonces hay mucha demanda, ¿no? Mucha demanda. Pero lamentablemente hoy tenemos esa cantidad de semillas, ¿no? Entonces recién para el 2023 vamos a tener, ¿no? Pero vamos bien. Vamos bien, claro, sí. Es que es cuestión de tiempo, eso no es así, sí, rápido, ¿no? Además tampoco se trata de eso, tampoco se trata de generar simplemente para comenzar a sembrar. Hay que mantener la calidad del primer día, ¿no? Así es. A nosotros nos conviene porque que siempre sea de su uniforme, porque la universidad venderá semillas, ¿no? O sea, una cosa por la otra. Claro. ¿No? Por eso que el mejoramiento en maíz es mucho más de negocio, porque siempre el agricultor va a depender de la semilla. ¿No? Bueno, pero ya está. Le agradezco por venir. Me avisa cuando ya tenga las cosas hechas para que vamos. Claro que sí. Claro que sí, don Carlos. Muchísimas gracias, un gusto. Listo. De verdad tenerlo aquí. Gracias, don Carlos. Ok, vamos al corte.